en esta primera posición por parte del cuadro visitante, que hoy viste de verde el conjunto por parte de Pablo Álvarez. Atrapó Oriol Codony, juega en largo el Voltregà, atención de tuya mía, es Jordi Burgaya, carga el disparo. Parecía que se había colado por la escuadra. Alex Rodríguez va a cargar el disparo, carga el disparo. Esta pelota que no vio puerta, recupera el Voltregà mediante Jordi Burgaya, haciendo grande el terreno de juego. Corre Alex Rodríguez, la intenta colgar. Ahí estaba Eric Vargas, no llegó a ese destino. Es ahora el Barça, demoledor, contraataque. Dejaron muchas lagunas, corrió el Fútbol Club Barcelona, corrió la pelota de tuyas mías. Pablo Álvarez llegaba como un trueno, ahí vemos la repetición. Pablo Álvarez de primeras en el segundo palo, ahí estaba Eloy Cervera, que solo ha tenido que empujar la pelota al fondo. La pasada el Alcoy tuvo que afrontar un play-out consiguiendo 34 puntos, y con el Girona que había conseguido 23. El Rivas Lagunas bajó con 23 puntos y el Mataró con 11. Por lo tanto, mucho tendrá que mejorar el conjunto de Sant Hipòlit si quiere al menos intentar mantener la categoría. Esperemos que esta segunda vuelta mejore los registros, cuando ahora un rechace que queda muerto lo aprovecha Pablo Álvarez, el Pichichi de la OK Liga, para meter el segundo, para poner en más ventaja aún el conjunto azulgrana. El segundo de Pablo Álvarez. Club Patí Voltregà 0, Fútbol Club Barcelona 2. Pide tiempo muerto Ferran López. Un tiempo muerto que ha pedido el técnico local. Que de Humbert Serra. Buena acción ahora de Gerard Teixidó. Recupera Sergi Llorca, que sale a toda velocidad. Atención Pablo Álvarez. Buena intervención de Oriol Codony. Esa presión asfixiante por parte de los jugadores visitantes. La juega Aleix Molas. La va a perder en la salida. Sergi Aragonés carga el disparo. Atrapa Oriol Codony. Agrícola por 0-2. Y aquí en Mollet del Vallès también manda por el mismo resultado, 0-2. Cuando golpe la jugaba Ferran Font para Sergi Llorca, la perdió. Buenos minutos para el Voltregà, carga el disparo, el rebote que favorece el Pichichi de la OK Liga, Pablo Álvarez. Cuando ahora vemos que Ferran López ha pedido de nuevo un tiempo muerto, el segundo de del primer periodo, cuando ahora Ferran Font se inventa un trayazo que ni la ha visto Oriol Codony. Cuando se ha girado la pelota ya estaba dentro. Marcó el Barcelona, marcó el tercero Ferran Font a 3:58, abriendo brecha en el marcador, poniendo tierra de por medio el conjunto visitante. Esto que se está poniendo cuesta arriba. Este 0-3 aquí en Mollet del Vallès pondrá la bola en juego Jordi Burgaya. Jordi Burgaya, atención, la posesión la recuperará el Voltregà, juega Alex Rodríguez. Intenta correr el Voltregà con dos objetos de falta por parte de Pablo Álvarez. Ahora sí, ahora sí, ahora sí que no hay lugar a dudas. Ahora sí que no hay lugar a dudas, Pablo, para poner el primer gol en el marcador, que de momento le es adverso. Ahí va el 27 concentrado, Sergi Fernández también. Ahí cargará el disparo, gol, carga el disparo, gol, carga el disparo, gol. No se lo pensó dos veces el 27, no hizo falta hacer jugada personal. Le mandó, aquí vemos la jugada repetida, le manda un trayazo a la escuadra, ni la vio Sergi Fernández. El Lleida está palizando el Vic por 8-0, sigue mandando el Calafell en Noia por 0-2, ahora hay caída de Eloy Cervera y va a haber cartulina azul. Ferran Font, el especialista, uno de los especialistas del cuadro barcelonista. Ahí va Ferran Font. Ferran, levanta, pega, atrapó Oriol Codony. Segunda jugada. Atrapó Uri. Atención que ahora ya nos han comunicado el día y la hora que se va a disputar este Voltregà. Ahora, atención, ha habido falta. Lo mismo. Ha habido falta de Xavi Barroso, castigada también con cartón. Jordi Burgaya. La va a tener Jordi Burgaya, bajo palo Sergi Fernández. Ahí va el 7, ahí va Jordi Burgaya. Burgui. Lo atrapó en el último lance. Atención que lo vuelve a hacer repetir. No le sale bien
casi. Será ahora Arnau Canal, que seguro que la marcará un obús. Ahí va el 49, carga el disparo Arnau Canal y gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Gol! Se la comió Sergi Fernández porque le mandó la pelota en el cuerpo del portero barcelonista, pero no pudo atrapar esa jugada. Queda todo en segundo tiempo. Redujo distancias en el marcador el cuadro local a 24-20 en la Riera Seca de Mollet. 1-40, Pablo Álvarez que busca por Telegué, le roba la cartilla al Voltregà, corre Eric Vargas, atención el Voltregà, la tiene para Jordi Burgalla, esta pelota que viene puerta en el segundo. Fútbol Club Barcelona. Nos está gustando mucho y el Voltregà nos está gustando mucho porque se arriba la defensa del Voltregà, atención que intenta correr el Voltregà y Jordi Burgalla carga el disparo. A ver, bullying, Jordi Burgalla que coloca a sus compañeros. Va a haber bullying entre Xavi Barroso y Jordi Burgalla, 17.8. Máxima emoción aquí en Mollet del Vallès. Recupera Voltregà. Ha ganado la cartera el Voltregà, la va a tener últimos expiros 12 segundos. Es Gerard Teixidó, Jordi Burgalla, Parex Rodríguez, carga el disparo. Los árbitros dicen que esta pelota es alta. Esta pelota es alta, pero favorecen la posesión para el Barça cuando ahora han parado el juego a 5 segundos, una décima. Vamos a ver estos últimos segundos si pueden favorecer a los intereses blanquiazules. Se lo merece el Voltregà, sin duda alguna merece este empate. Alex Rodríguez, Arnau Canal la va a probar. Se acabó el partido. Se acabó el partido en la Riera Seca de Mollet con este marcador de Club Patí Voltregà, Momento Stern 2, Fútbol Club Barcelona 3. El Voltregà que lo ha probado, el Voltregà que este segundo periodo ha merecido más, sin duda alguna un mínimo